Ya ver. Acá tengo esta figura donde aparecen cada uno de sus ejes, ¿cierto? La voy a ubicar como ustedes ubican para dibujar en el plano estereográfico, que es con el eje A hacia adelante, con el eje B hacia el costado derecho y con el eje C hacia arriba. De esta figura yo agregué que se visualizara, los índices de Miller. Los índices de Miller son distancias de corte relativas, no son distancias de corte precisas. Para todos aquellos que quieren utilizar la precisión a la hora de determinar un índice de Miller, se van a demorar mucho y va a ser demasiado tedioso. La forma real de calcular un índice de Miller es a través de trigonometría. Ustedes aplican trigonometría y un poquito de cálculo y pueden determinar el índice de Miller real de cada cara. Pero estos no son índices reales, son índices subjetivos. ¿Ya? Son distancias de corte con la cara respecto al centro. El índice de Miller a mí me sirve también incluso para determinar si ustedes están dibujando bien su proyección estereográfica. Porque hay caras que son diagnósticas. Diagnósticas de una figura. Por ejemplo, las caras que están cortando de esta, por ejemplo. Recuerdan que el índice de Miller es ABC. Y cada uno de estos, o HKL, y cada uno de estos símbolos hace referencia al punto de corte perpendicular que tiene la cara con respecto al eje. En este sentido está clara aquí esta cara, la cara 0, 1, 0. ¿Qué me dice 0, 1, 0? Me dice que esta cara, esta celestita, ¿cierto? Esta la voy a marcar. Esta carita, ¿cierto? Esa carita me dice que, la voy a borrar ahora para que, a ver, me dice que está cortando directamente al eje B. Me dice que no hay ningún ángulo tampoco relacionado con esa cara. Porque si hubiese un ángulo, ocurriría lo que ocurre con la cara 1, 1, 1, que corta los tres ejes. Ya la mínima inclinación hace que si yo expandiera la cara hacia el infinito, en algún punto va a cortar con el eje. El eje C podría ser, por ejemplo, que es el caso de esta. Evidentemente esta cara no está a la distancia de una unidad, porque si yo trazo aquí una diagonal, voy a utilizar Pitágoras, va a estar probablemente a lo mejor o mayor a la unidad completa o menor o cercana, pero no va a ser preciso. Pero sí me indica que el hecho de que sea 1, 1, 1, me indica que en algún punto, si yo extendiese esta cara hacia los costados, hacia arriba, hacia abajo, va a cortar con los tres ejes. Y lo va a hacer en la sección positiva de los ejes, porque la sección negativa está diagnosticada con un símbolo 1, pero la raya va arriba, sí, no va al costado. Aquí es por error del software. ¿Ok? Entonces, esta, la 1, 1, 1, corta en 3 sí. Si yo la extiendo, esta sección, por ejemplo, hacia arriba, ¿va a chocar con C en algún momento? Sí. Ahí. Si yo la extiendo, este punto, si yo lo extiendo hacia arriba, continúo extendiendo, pum, va a chocar con C, ese es mi C. Sí. Si yo la extiendo también, si yo la extiendo hacia el costado de A, que es esta línea, si se puede apreciar. Si yo sigo extendiendo esta línea hacia abajo, ¿va a chocar con A? Sí, va a chocar con A en algún momento. ¿Ya? Y lo mismo va a ocurrir con B. Entonces a mí inmediatamente me establece que tiene una angulación de tres órdenes. De tres órdenes. Y la cara 1, 1, 1 eventualmente también va a tener un RO diagnóstico. ¿Sí? Va a tener un RO que no es atípico. No va a ser un RO de 90. No puede ser un RO de 90. Ya, porque el RO, si ustedes recuerdan, es un ángulo desde el centro a la perpendicular de la cara. A la perpendicular de la cara B, por ejemplo, que es esa carita. La carita. Es esa. ¿Y qué ángulo se forma desde el centro superior? Porque el RO se cuenta hacia abajo. ¿Qué ángulo se forma aquí? Un ángulo de 90 grados.
Entonces el RO de esta cara, la cara 0, 1, 0, va a ser de 90 grados. Ese es el RO. ¿Ya? Hay mucho detalle la verdad que ver, pero vamos viéndolo de a poco. Voy a volver atrás a índice de Miller, después voy a ver el tema de phi RO. ¿Ya? Entonces es una distancia de punto de corte con la cara. La cara frontal, como está cortando, ¿cierto?, al eje A, pero nunca, aunque yo la expanda, ¿cierto?, aunque yo la expanda hacia los costados y hacia arriba, nunca va a colisionar con el eje C, porque son paralelas, ¿cierto? Si son paralelas y yo las extiendo hacia el infinito, jamás se van a encontrar con los ejes y con la disposición que yo agregué de los ejes. Recuerden, son ustedes los que disponen la ubicación del eje, a menos que sean explícitos y les digan cambie la figura de eje o cambie el eje. No sé si se entiende, porque también pueden cambiar incluso el orden de los ejes. Lo que antes era C puede ser A, no sé, eso depende de ustedes. Entonces, la cara frontal corta en A, sí. ¿Va a cortar en B? No. ¿Va a cortar en C? No. Por lo tanto va a tener un índice de 1, 0, 0. ¿Ya? Acá vemos la sección negativa de 3 cortes. Acá vemos la sección negativa de B, porque B tiene una sección positiva y una sección negativa. Las 3 dimensiones del espacio tienen secciones positivas y negativas. Y así se determinan los índices de Miller de cada cara. Vamos a buscar aquí algún sistema medio... no tan... Esto está interesante. Sí. Claro, en isométrico se podrían repetir eventualmente. Ya. No, eso no más, chiquillo. Sí, yo creo que no le voy a dar más. Esta igual está súper facilita. La cara A, 1, 0, 0. La cara B, 0, 0, 1. Y estas caras también tienen puntos de corte con C. Y cortan en la unidad relativa. Entonces, la cara que corte, que sea de A, ¿cierto?, va a cortar en la sección superior de C en la unidad. Por lo tanto, corta en A 1, 0, 0, pero nunca va a cortar a B. B que va detrás. Si yo la extiendo, nunca la va a cortar. Nunca se va a encontrar. ¿Ya? Y así se determinan los índices de Miller. Es súper sencillo. Ahora en el siguiente vamos a ver phi y RO.